Buenos días chicos, hoy vamos a ver un tema nuevo, no tan nuevo, pero les voy a explicar por si tienen algunas dudas, además de leerlo de la tarea. Nuestro tema es la superestructura de los textos narrativos, sobre todo en particular, solo de los cuentos y las novelas. Ustedes ya saben, porque lo habíamos visto a principio de año, en un repaso que hicimos, que los cuentos y las novelas se dividen en tres partes: la situación inicial, el conflicto o nudo o complicación y la situación final. Pero, ¿qué es lo que pasa en cada una de ellas? En la situación inicial, que es siempre la primera parte y de acuerdo con el largo del texto generalmente abarca el primer párrafo, si es un cuento corto, por ejemplo, o los dos primeros párrafos si es un cuento un poquito más largo de, por ejemplo, 2 páginas. ¿Qué pasa allí? Se presentan el marco narrativo. ¿Qué es el marco narrativo? El lugar, el tiempo y a los personajes. Y todo lo que se cuenta en esa parte sucede con normalidad, es decir, no hay ningún problema hasta el momento, todo vive en un perfecto equilibrio. Cuando aparece el problema, ya entramos en la parte del conflicto. En los cuentos, el conflicto o nudo es la parte más larga y abarca casi todo el cuento, salvo por el párrafo de la situación inicial y por el párrafo o los párrafos de la situación final. Todo el resto del cuento es el conflicto. Allí viene un problema, un suceso que viene a romper con el equilibrio que sucedía en la situación inicial. Y alrededor de ese conflicto va a girar toda la historia. Generalmente, en muchos cuentos es común encontrarse con el conflicto cuando aparece la palabra pero. Después del pero siempre viene un problema. Y la última parte del cuento se llama, o novela, se llama situación final, que en el caso de los cuentos cortos es generalmente el último párrafo, las últimas oraciones, y de un cuento un poquito más largo pueden ser los dos últimos párrafos. Allí es donde se produce la solución del conflicto. En realidad, generalmente se produce la resolución del conflicto, así como lo entendemos de que el conflicto se termina. ¿Por qué? No en todos los cuentos el conflicto termina por resolverse y por eso tenemos 4 tipos distintos de finales. Tenemos el final positivo, se dice que un final es positivo cuando el conflicto se resuelve, y es un final negativo cuando el conflicto no se resuelve. El cuento termina y nunca lograron resolver el problema. Y luego tenemos otra clasificación que es que puede ser un final abierto, si la historia se puede continuar, como por ejemplo la del hombre de los pies murciélago, o puede ser un final cerrado en que la historia no puede continuar, sino que hay una sola interpretación. Ahora vamos a ver el segundo tema, que es un poquito más complejo, que es la secuencia narrativa. Todos los textos narrativos están compuestos por una serie de acciones que van siendo lo más importante. ¿Eso qué quiere decir? Que sin esas acciones no se llegaría al final. La secuencia narrativa está compuesta por todas las acciones más importantes que ocurren, que llevan a que al final pase lo que tiene que pasar. Entonces, todos los textos narrativos tienen estas acciones que pueden resumirse y no deben pasar de 10. Es decir, que todo cuento, por más largo que sea, puede resumirse en 10 o menos, o en 10 o menos acciones importantes, las que me llevan a que al final pase lo que tenga que pasar. Y como regla, esas oraciones de la secuencia narrativa se tienen que escribir sí o sí en oración unimembre. Las oraciones unimembre son aquellas que no tienen verbo.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo paso de una oración bimembre a una unimembre? Si yo tengo, por ejemplo, el hombre buscaba un tesoro. Esa es una oración bimembre. Entonces yo paso a unimembre y sería así. Búsqueda del tesoro por parte del hombre. En esa oración, búsqueda del tesoro, no hay ningún verbo. Así que es una oración unimembre. Si yo digo, por ejemplo, la muchacha fue secuestrada por unos campesinos, secuestro de la chica por parte de los campesinos. O si digo, Cenicienta se casó con el príncipe, casamiento de Cenicienta con el príncipe. Tienen que tomar el verbo de lo que era su idea y transformarlo a un sustantivo. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, Juana se desesperó al saber la noticia. Desesperación de Juana al saber la noticia. Vamos a ver cómo se hace la secuencia narrativa de Caperucita Roja, que es nuestro ejemplo. En 10 oraciones, Caperucita Roja tenemos que pensar 10 acciones o menos todavía, menos de 10 acciones porque es un cuento corto, que nos llevan a que al final pase lo que pase. Entonces, lo primero que pasa en Caperucita es que Caperucita se va al bosque, que es lo que ella tendría que haber evitado porque la madre le dijo no vayas al bosque. Entonces, lo primero que hace es ir al bosque. Como no puedo poner Caperucita va al bosque, pongo ida de Caperucita al bosque o caminata de Caperucita por el bosque. Lo segundo importante que ocurre es que en el bosque se encuentra con el lobo. Entonces pongo, en lugar de Caperucita se encuentra con el lobo, que es bimembre, digo encuentro de Caperucita con el lobo. Ahí, en ese encuentro, el lobo se informa acerca de que la abuela está sola en su casa y decide ir a la casa de la abuela. Entonces, la tercera acción importante es ida del lobo a la casa de la abuela. ¿Y qué hace el lobo allí? Que es importante para la trama. El lobo se come a la abuela. Eso en cómo ponemos que el lobo devoró a la abuela, ponemos devoración de la abuela por parte del lobo. Después llega Caperucita, llegada de Caperucita. Y el lobo la engaña porque está disfrazado de la abuela, todo eso es importante para el relato. ¿Y qué pasa? El lobo la engaña, entonces engaño del lobo y a continuación come a Caperucita. Entonces, llegada, engaño del lobo y devoración de Caperucita. Finalmente, algunos cuentos terminan, algunas versiones terminan ahí y otros terminan con que viene un cazador y salva a Caperucita de la abuela. Entonces viene un cazador o llega un cazador, llegada del cazador y que salva a Caperucita de la abuela y salvación de Caperucita y la abuela. No es nada difícil, solo que es un poco, a veces resulta complejo pensar cómo pasamos la oración a unimembre, pero con práctica van a darse cuenta que es bastante sencillo hacerlo. Nos vemos.